tal? Bienvenidos al segundo capítulo de Método Científica. Hoy nos acompaña Catalina Quinto, periodista y editora de la sección El Poder en tus Manos en RPP. Bienvenida, Catalina. Gracias, Milena, por la invitación y encantada de estar aquí. Igualmente nosotros. ¿Qué te parece que empezamos con unas preguntas de coyuntura? Recientemente se han reportado una masa de renuncias a los candidatos a las regionales y municipales. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Es un hueco en la ley? Lo has definido muy bien, una trampa legal, me gusta esa definición. Lamentablemente, Milena, nuestra clase política siempre nos da ese tipo de ejemplos para sacarle la vuelta a la ley que ellos mismos hacen, porque las leyes nacen del Congreso, ¿verdad? Y lo que ha pasado en estas elecciones regionales es que, primero, los alcaldes no pueden Ujú, reelegirse. Esa ley fue aprobada en claro. el Congreso, pero hay una figura que ellos han encontrado para seguir en sus municipios, que es postulando como tenientes alcaldes, como primer Claro. regidor. ¿Y qué pasa si de repente de esa lista el candidato a la alcaldía renuncia, como es lo que está sucediendo ahora? Pues asume la candidatura o si es que gana la persona que va como alcalde. Finalmente es una reelección encubierta, ¿no? Ujú, Lo que señalan es que la ley está hecha así, y es cierto, o sea, ellos pueden practicar o postular bajo esta figura. Es una candidatura tramposa, podríamos llamarlo de esta manera, porque han encontrado la manera de seguir en sus ujú, cargos a pesar de que la ley lo impide. Deberíamos tener autoridades más sinceras, ¿no? Y que respeten la ley claro. como está establecida. Ujú, Dando el ejemplo, ellos son políticos, sin embargo, tenemos más de 60 casos en los que esto no está sí. ocurriendo, por un lado, pero también, por ejemplo, hemos encontrado otra figura de alcaldes que llevan familiares también dentro de Ujú. sus propias listas, tampoco lo impide. Más allá de esta circunstancia lamentable que hemos identificado, siempre la responsabilidad finalmente recae en el elector, ¿no? Hemos Claro. tenido un año muy Ujú, importante electoral y creo que estas elecciones regionales y municipales también van a ser igual de ujú. desafiantes como lo han sido las elecciones generales. Ahora entrando un poco más a tu actividad durante las elecciones 2026, que ha sido esta sección llamada El Poder en tus Manos, ¿a qué viene el nombre? ¿A qué viene el contexto de esta sección? Bueno, es una sección que nace en el 2015. Yo me he Ujú, sumado a RPP hace 2 años. Estoy muy contenta de trabajar en un medio que apuesta por la cobertura electoral rigurosa, por ujú, fomentar el voto informado. Es un equipo que conoce de manera muy detallada la ley electoral, que es compleja de entender en muchas circunstancias y que puede identificar, ujú, por ejemplo, situaciones como la de los candidatos que van a la reelección, con reelección encubierta, mucho más antes que incluso otros medios, porque estamos dedicados a específicamente ujú. cubrir y hablar todo el día del contenido electoral. La verdad es que es un gran reto liderar este equipo. Está conformado por jóvenes periodistas. Por ejemplo, nos dividimos, una sigue todas las actividades del Congreso, Ujú, de los nuevos candidatos que ya llegaron al Congreso. Otras se dedican a seguir a las instituciones, por ejemplo, la cobertura periodística o las actividades que se hacen en el Jurado Nacional de Elecciones, del sistema electoral, de la OMPE, de RENIEC. ujú, Otra está siguiendo los candidatos, las actividades de los candidatos en las elecciones regionales y municipales, quiénes son, o de repente la cédula, que hablamos tanto en ujú, estas elecciones generales, que era impresionante por su tamaño. Entonces, estamos dedicadas a eso, es una cobertura especializada en materia electoral ujú. y RPP apuesta por eso para promover sobre todo el voto informado en la ciudadanía y tener mejores autoridades. Y hablando de un poco de balance, ¿cuál crees que ha sido el impacto que ha tenido esta sección en los peruanos? Bueno, hemos contribuido con el voto informado, claro que sí, a través de campañas no solo periodísticas, sino que tienen que ver ya con motivar a la gente a que vaya de manera informada a elegir al candidato que mejor se ajuste a sus preferencias. Nosotros Ujú, no te decimos por quién votar, te ayudamos a que puedas votar de manera correcta por la persona que tú has decidido. Por ejemplo, ujú. en las elecciones generales donde habían tantísimos candidatos, 35, nunca hemos tenido tantos candidatos presidenciales, era importante que la gente aprendiera a votar bien en la Ujú, cédula, en una cédula grandota, y además elegir cargos nuevos, ¿no? Como senadores y diputados que la mayoría del elector no sabía, nunca había elegido este tipo de claro. cargos. Había que explicarles cuál era la función de estas autoridades, cómo marcar correctamente, se podía votar por partidos diferentes en la Ujú. cédula. Entonces ha sido un gran reto y estamos muy contentas por cómo la audiencia ha tomado esta información. Lo medimos, por ejemplo, en las vistas de nuestras páginas web, en nuestra sintonía, en las vistas en YouTube, en los comentarios que recibimos también
también en los distintos focus group que podemos hacer con nuestras audiencias. Claro, justo a eso quería llegar, a lo de la cédula, del tamaño de la cédula. Cuando fuimos de visita a RPP nos dieron una cédula enorme, pero ¿qué otros recursos tal vez se utilizaron para enriquecer lo que es el voto informado? Sucede que teníamos un documento que cuando uno lo veía causaba rechazo y en realidad la clase política causa rechazo en la ciudadanía. Hay mucha apatía política y esa también es una respuesta de por qué suceden Ujú, ciertas noticias o ciertos hechos que terminan perjudicándonos. Creo que sí es momento de que todos reflexionemos en que no podemos alejarnos del ejercicio de a quién le damos el voto, qué está haciendo la autoridad que yo elegí, ha cumplido con lo que me ha prometido, no ujú, podemos esperar 5 años para recién sentarnos y revisar este tipo de noticias, ¿no? Pero a lo que voy es que me preguntabas sobre las herramientas que utilizábamos. ujú. Decíamos, ¿cómo podemos llegar a más audiencias? A las audiencias jóvenes, por ejemplo, 2.5 millones de primeros electores estaban sumergidos y no podíamos contarles la noticia tal y como se vende quizás Claro. sujeto, verbo, predicado, ¿no? O el lead. Teníamos que buscar algún gancho para poder decirle a la Ujú. gente, oye, fíjate este documento que vas a recibir, tienes que saber cómo marcar, no te puedes equivocar. Pensamos en compararlo con distintos objetos, pero llegamos a la conclusión de que una pizza era lo más cercano, una pizza familiar, la caja de una pizza familiar, era lo más Ok. cercano al tamaño de la cédula que íbamos a Ah, recibir, sí. ¿no? Entonces decíamos, esta cédula que tú vas a recibir es igualita que la caja de pizza. Y fue una noticia que se viralizó. Incluso el diario El País de España tomó como referencia nuestra cédula para que ellos pudieran difundir este hecho insólito en la región de Latinoamérica y sí nos dio mucho rédito, mucha audiencia, muchas vistas, muchos comentarios buenos. A partir de esta comparación, la gente pudo tener, conocer cómo iba a ser este documento, pero lo que más orgullo y alegría me da es que pusimos el tema en agenda. Los chicos Claro. vieron este reel que nosotros hicimos con la cédula, comparándola con una caja de pizza, y ya hablaban de lo impresionante y lo grande y cómo iban a elegir dónde iba a estar su candidato favorito, en qué ubicación en esta cédula que era pues grandota, ¿no? Y ese era nuestro principal objetivo, que la conversación, que el tema, que muchas Ujú. veces es muy complejo porque, Melanie, eh, la, la coyuntura política, la coyuntura noticiosa en el Perú es realmente compleja. Todos los días hay titulares y entre economía, entre política, entre en la coyuntura electoral, Ujú. también estamos peleando porque nos posicionemos, ¿no? Teníamos que captar la atención de la audiencia y de esa manera creo que lo hemos conseguido. Sí, ahora me mencionas. Milena, perdón, te dije Melanie. No te preocupes. Y bueno, estamos hablando en términos digitales, entonces, también vi buscando noticias sobre el poder en tus manos, que también fueron a comedores populares, como Sí. que a llevar las noticias, porque lo cierto es que sí, había una gran cantidad de jóvenes que estaban votando por Ujú. primera vez, pero también creo que era importante llegar a personas a quienes tal vez no están tanto en lo digital y ver que también fueron a comedores populares me llamó mucho la atención. Aparte de ese lugar, ¿fueron a otros para llevar la Sí. noticia ustedes mismos? Sí, fue una campaña periodística muy retadora, muy bonita, pero también social. Y eso a mí me llena de orgullo porque la cédula que construimos en RPP, a diferencia de la cédula de la OMPE, no tenía los rostros de los candidatos. Entonces tú no podías tener Mm, la situación más similar, más real al día de las elecciones. Nuestra cédula sí lo tenía. Lo que hicimos es imprimir miles de cédulas y a través de nuestros corresponsales las enviamos a Loreto, Arequipa, a todo el Perú, donde había corresponsales de RPP, había una cédula del poder en tus manos. Y de esa manera también recibimos capacitación de la OMPE, ujú, de distintos expertos electorales que nos enseñaron también todas las dudas sobre el comportamiento al momento de marcar, porque uno piensa que es muy simple, pero no, el elector tiene distintas maneras de marcar esa aspa o esa cruz en la cédula que te claro. hace estudiar el comportamiento del elector y también hemos estado sumergidos en ello. Entonces fue una gran campaña, no solo periodística, también salimos, digamos, del ámbito periodístico, estuvimos en comedores populares,
Estuvimos en universidades, estuvimos con personas de todos los estratos a nivel nacional y también de distintas plataformas, porque como bien dices, hicimos Reels, por ejemplo, para las redes, pero también Ujú. digitalizamos la cédula, también la entregamos de manera física, contada a través de la radio, que no ves Claro. imágenes, pero tienes que desarrollar un buen guión para que quien te escuche te entienda, a través de la tele también, así que sí, se fue una campaña 360 realmente. Sí, eso me pareció muy interesante porque ahora, en la época digital, siento que también es importante salir a la calle y llevar la noticia a Sí. ellos. Esa es la misión. Ahora, me mencionaste un poco sobre tu equipo, ¿no? ¿Cuál es la ruta para formar y elegir a tu equipo? ¿Cuál es el estándar? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es el perfil para que armen un equipo como el del Poder en tus manos, que ha tenido esta labor tan importante? Ujú. Bueno, fue un equipo que yo ya encontré en RPP. Ujú, Sin embargo, nosotros trabajamos con mucho rigor, no solamente en el área del poder en tus manos, sino en realidad en toda la cobertura periodística, ¿no? Las chicas dominan la cobertura electoral, ¿no? Conocen muy bien las leyes electorales, por eso es que podemos identificar titulares incluso antes que otros medios, porque tenemos una cobertura especializada, ¿no? ujú, También utilizamos inteligencia artificial, porque, por ejemplo, con los 35 candidatos que teníamos y ahora con los 100.000 candidatos que tenemos en las elecciones regionales, pues hay un montón de información que cruzar. La inteligencia artificial nos ayuda mucho, pero siempre está el criterio editorial, ¿no? Detrás de toda esta data que podemos obtener con la IA y cruzar con la IA, siempre hay una y otra revisión periodística que tenemos que hacer porque encontramos errores también. Pero es ok. cierto que sí nos ha ayudado muchísimo en nuestra productividad. Así que él es un equipo que domina estas herramientas para poder tener algún producto periodístico de valor, ¿no? Claro. Bueno, ahora, me dices que el poder en tus manos existe ya desde 2015. Ujú. ¿Qué hacen o cuál es el labor que están cumpliendo en el medio cuando ya no estamos en regionales, no estamos en presidenciales? Al menos ahorita no va a haber unas campañas en unos 4 años que regresamos otra vez a las Ujú. regionales. ¿Qué hace el poder en tus manos en ese intermedio? Bueno, ¿qué hizo en el pasado y qué vamos a hacer ahora? Hemos Ujú, seguido las leyes en el Congreso, ¿no? Las leyes ujú, que tienen que ver con materia electoral, por un lado, porque, por ejemplo, ujú, ahora se va a debatir que se apruebe la reelección municipal. Estamos seguros de eso. Entonces tenemos que, de hecho, ya se presentó un proyecto de ley para que se ujú. pueda aprobar esta reelección. Entonces hay seguimiento de este tipo de leyes. Estamos ahora conociendo a los nuevos senadores, a los nuevos diputados, haciéndole también el seguimiento a las actividades de la presidenta, de Keiko Fujimori. Ok, Obtenemos o nos adherimos a la cobertura política, ¿no? Que tiene que ver con el Congreso, con claro. instituciones, eso por un lado. Pero en RPP Data también analizamos datos, por ejemplo, se viene el fenómeno del niño, Claro. cómo va el impacto en la pesca, cómo va el impacto en las enfermedades de repente que tienen que ver con este fenómeno. A eso nos dedicamos. Ok, y además de El poder en tus manos, ¿cumples otra labor en RPP, Ujú. además de esa sección específica? Sí, también soy editora de RPP Data, que Ujú, es esta sección que analiza la data que podemos obtener de distintas fuentes del Estado, por ejemplo, el INEI, el MINSA, Ministerio de Economía, para construir titulares. Muchas veces ujú. ya a través de los datos se identifican situaciones que pueden y que son noticiosas para un equipo. Entonces, de esa manera también estamos trabajando y yo también estoy a cargo de ese equipo. Increíble. Ahora, me comentan que te unes a la científica dictando el curso de marketing y narrativas de interés público. ¿Cuáles son tus expectativas del curso? ¿Qué esperas enseñarles a nuestros estudiantes? Bueno, estoy muy contenta y agradecida de sumarme al equipo de esta prestigiosa universidad. Y lo que busco es que mis alumnos puedan encontrar este tipo de situaciones, de repente hechos complejos, Ujú, evidencias, trabajar con datos para construir estrategias de comunicación, pero que sean relevantes para la audiencia, que no quede solamente en un titular que pueda generar atención o que pueda generar lo que dura la atención de un reel, que es un ujú. minuto, sino que se genere conversaciones de valor. Y yo creo que esa va a ser la principal motivación de este curso. A través de herramientas vamos a poder sumergirnos y recrear un ambiente lo más cercano a lo que vivimos nosotros los comunicadores cuando hacemos este tipo de campañas de poner el tema en la conversación de las viviendas, de las mesas de los peruanos. Claro.
sobre, por ejemplo, qué temas específicos te gustaría trabajar. Bueno, me encantaría también conocer cómo es que ellos han evaluado este proceso electoral. Hay muchísimos titulares que por ahí podemos nosotros repotenciar o mensajes que Ujú, podríamos generar también en la comunidad estudiantil. Lo decía, son 2.5 millones de jóvenes que votan por primera vez. Podríamos hablar también de temas positivos, ¿no? De cómo hay mucha expectativa en ujú, cómo la economía puede nuevamente resurgir a través de exportaciones, a través de las tasas laborales ujú, juveniles, ¿no? Se habla de que hay un grupo importante de jóvenes que no están trabajando quizás por falta de experiencia, pero a su vez también hay un espacio importante para ellos. ¿Por qué no ujú. hablar de esta situación y poner temas que nazcan desde la universidad en la opinión pública? ¿Por qué Ujú. no? Creo que sí se puede hacer. Y finalmente, para ir concluyendo, ¿qué consejo le darías a los estudiantes que quieren ejercer periodismo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuáles son los temas a los que más deberíamos estar prestando atención ahora? ¿Y cómo nos desenvolvemos en este ámbito? Creo que en tiempos donde las redes han cobrado gran relevancia, Ujú, el rigor, ¿ya? Y la responsabilidad con las audiencias tienen que fortalecerse, ¿no? La noticia muchas veces vuela rapidísimo, lo encuentras tú lo que sucede, no sé, un temblor o la llegada del Papa, ¿no? Noticias tan importantes que llegan en segundos a nuestros teléfonos. Muchas veces hay que ujú. ponernos a pensar, decir, ¿es cierto, no es cierto? Del lado de las audiencias. Como periodistas tenemos que ser muy rigurosos, ¿no? Trabajar con muchísima pasión. Creo que hay que también identificar los gustos que buscan las audiencias y en ese camino vamos a estar aquí en el curso que vamos a desarrollar. Bueno, Catalina, muchas gracias. Espero que la pases genial en esta etapa en la científica y muchas gracias por la labor que has cumplido informando a la población. Creo que es muy importante. Y eso ha sido todo por este capítulo de Método Científica. Muchísimas gracias.